Bien, lo que vimos hasta hoy, hasta esta clase, ha sido algo que podemos llamar la triple clasificación de la ley de Moisés, ya que estamos hablando del tema de la ley precisamente. Entonces, muchos consideramos como ley de Moisés los 10 mandamientos que fueron dados por Dios en el monte Sinaí a Moisés. Esa es la llamada ley moral o mishpatim, en hebreo, mishpatim, es la ley moral de Dios escrita por el dedo de Dios en tablas de piedra que fue dada a Moisés y Moisés la dio al pueblo. Luego tenemos también otra ley, una ley llamada ceremonial, que esa es una ley puramente de Moisés, donde Dios instruyó a Moisés para que Moisés escribiera esta ley llamada ley ceremonial, donde están contempladas todas las costumbres del pueblo de Israel y las fiestas solemnes, que son las que anuncian la obra de Cristo durante toda su vida, hasta la redención lograda en la cruz, muerte y resurrección. Entonces, esa es la ley ceremonial. Y hay una tercera ley también escrita por Moisés, que es la ley judicial, es una ley social que permite a los individuos relacionarse dentro de un marco legal, como las leyes que tenemos nosotros para movernos en nuestra sociedad. Esas son las tres leyes. La síntesis de esto y lo que tenemos que recordar, no cuáles son las leyes, ni dónde están, ni todo eso, sino simplemente que la única ley de las tres divisiones que tiene la ley que sigue vigente para la Iglesia el día de hoy es la ley moral de Dios. Son los 10 mandamientos escritos por Dios en tablas de piedra, que son las leyes que el Señor resumió en dos. Si ustedes recuerdan, cuando preguntan a los fariseos cuál es la primera ley, dijo: amarás a toda tu mente y con toda tu fuerza. Y dijo: el segundo mandamiento es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él resumió los 10 mandamientos en esos dos. Y habíamos dicho que levantó la vara respecto a la importancia de cada uno de los mandamientos. Por ejemplo, el adulterio. Cuando en los 10 mandamientos habla de no adulterarás, el Señor dijo que cualquiera que mire a alguien del sexo opuesto para codiciarlo sexualmente ya adulteró en su corazón. O sea que es un estándar aún más elevado que el mismo Padre Celestial que escribió en las tablas de piedra nos dio. Y eso es a causa de, o para mostrar lo que hay verdaderamente dentro del corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Aún regenerados, nosotros seguimos teniendo en la concupiscencia de nuestra carne, hablando en los términos que está enseñando el pastor acerca de la guerra espiritual, la mente dividida que tenemos nosotros. Nosotros tenemos dos mentes, una mente espiritual, la mente de Cristo, y nuestra vieja mente, la mente carnal. Depende de dónde nos ubiquemos y cómo razonemos y cómo pensemos. Si pensamos carnalmente, vamos a caer en pecado. Si tenemos la mente de Cristo y la alimentamos con el fruto del Espíritu, o sea, con la llenura espiritual, nuestra vida va a ser una vida no libre de pecado, pero una vida de plena obediencia y sincera obediencia a los mandamientos de Dios. Digo sincera porque no podemos cumplir los mandamientos perfectamente. No podemos de ninguna manera. Entonces, lo que nos garantiza nuestro Señor y Rey es que nosotros, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, del Padre hablo, ¿no?
y Jesucristo como intercesor intercede por nosotros, por cada pecado, y el Padre nos limpia de toda maldad. Cabe señalar que nunca el Padre nos ve a nosotros ya más con pecado, porque hemos sido totalmente justificados, ¿verdad? Por la sola fe. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de qué? De nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él nos ve en Cristo o no nos ve. O sea, el problema que acarrea el pecado es que cortamos la relación con Dios. Dios deja de vernos. Es como si se nos cortara la batería del celular y nos dejamos de poder comunicar. Y es lo más horrible que nos puede pasar, quedar separado de nuestro Padre Celestial. Entonces, hoy vamos a continuar con el párrafo 3, el apartado 3, perdón, del párrafo 6, que voy a leer, que dice, párrafo 6, lo voy a leer de la declaración de fe. Dice así: les revela también la pecaminosa contaminación de sus naturalezas, corazones y vidas, de manera que al examinarse a la luz de ella, hablando de la ley, pueden llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él y odio contra él, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. Como referencias bíblicas a esta afirmación que hace la declaración de fe, tenemos Romanos 3:20. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley está dada para que nosotros conozcamos lo que es el pecado, para que viéndonos en la perfecta ley de Dios, como dice Santiago, se haga evidente nuestro pecado. Ya vimos que la ley solamente nos muestra cómo un espejo espiritual nuestro estado miserable. Nosotros somos unos pobres, miserables pecadores, que nos creemos que somos santos, que somos buenos, pero en realidad somos nada más que pobres, miserables. Y Pablo luego nos muestra esto magistralmente en el capítulo 7. Por ejemplo, en el Romanos 7, versículos 7, 9, 14 y 24, para el que anota, dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Lo está diciendo un apóstol. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una lucha sincera y una confesión sincera de Pablo respecto de lo que él quiere y lo que su carne quiere. Él, alimentado por el fruto del Espíritu, o sea, en la llenura del Espíritu, él intenta hacer la voluntad de Dios, pero dice que encuentra otra ley en sus miembros por la concupiscencia de su carne, que lo lleva a ¿qué? Al pecado. No lo lleva a pecar, no dice que lo lleva a pecar, sino que lo empuja al pecado. O sea, es una tentación que se le presenta siempre para pecar. Y yo les decía hace unas clases atrás que nosotros tenemos un solo Espíritu Santo, que se manifiesta en 9 perfecciones, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza. 9 componentes del fruto del Espíritu
pero tenemos 5 sentidos carnales, 5 sentidos que nos comunican con el mundo, que son el oído, el olfato, la vista, el gusto y el tacto. O sea, tenemos quintuplicada la cantidad de elementos que nos llevan a conectarnos con el mundo. Por eso nuestra necesidad de conexión con el mundo es mucho mayor a veces que nuestra necesidad de alimentar el fruto del espíritu. Pero es necesario, es fundamental, es indispensable que nosotros alimentemos el fruto del espíritu para estar en la llenura del espíritu, porque la llenura del espíritu nos acerca a la mente de Cristo, al carácter de Cristo y al actuar como Cristo. Hay un dicho que tengo yo que me lo grabé desde hace mucho: lo que eres determina lo que haces. Lo que eres determina lo que haces. Y no hay otra forma, no hay otra manera. Yo no puedo actuar sino por lo que soy. Hacemos pecado, ¿por qué? Porque somos pecadores. Por eso hacemos pecado, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Nuestra naturaleza nos lleva a expresar lo que somos en hechos. Y ahí es donde se divide la cuestión, como escribe Pablo en Gálatas 5, los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Y si ustedes leen, hay un largo listado de frutos de la carne que son todos pecados, y la gran mayoría de ellos son pecados sexuales, pecados sensuales, que nos llevan a codiciar el hacer la voluntad de nuestra carne. En cambio, el fruto del espíritu es uno solo y tiene 9 componentes, como les nombré: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que son cada uno de ellos un ítem el cual nosotros deberíamos evaluar en nuestra vida a cada momento. ¿Cómo estoy en el amor? ¿Cómo estoy en el gozo? ¿Cómo estoy en la paz? ¿Cómo estoy en la paciencia? ¿En la benignidad? ¿En la fe? ¿Cómo estoy? ¿En la mansedumbre? ¿Cómo me encuentro? Y en la templanza o en el dominio propio, ¿cómo es? ¿Cómo soy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me manifiesto? Entonces, evaluándonos de esa manera, nosotros vamos a tratar de direccionar una oración con propósito, con verdadero propósito hacia Dios, para que nos ayude en tal o cual ítem que nosotros estamos faltos, que necesitamos la ayuda para poder crecer. Nosotros tenemos que enfocarnos, aunque nos cueste, porque nos cuesta, porque somos carnales, tenemos esa tendencia a la carnalidad. Tenemos que orientarnos a alimentar el fruto del Espíritu. ¿Cómo alimento el fruto del Espíritu? Ya lo había dicho también, ejerciendo las disciplinas espirituales, que son la lectura de la Biblia, la oración, la memorización, la meditación bíblica, la rendición de cuentas con los hermanos, tener un hermano con el cual yo pueda conversar y confesarme y tener una intimidad en la cual podamos compartir ciertas luchas para poder orar el uno por el otro, etcétera. Esas son disciplinas espirituales, las cuales, como el ejercicio físico, es necesario también para el cristiano. Las disciplinas espirituales son necesarias, porque si no nos desnutrimos, quedamos sin fuerzas espirituales. Entonces, seguimos con los versículos que están asociados a este apartado. Romanos 8, versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y tenemos como última referencia Santiago 1, versículos 23 al 25, que dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es
Este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, no en ese espejo, sino en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, lo que le decía hoy. Dios nos pide obediencia no porque Él nos quiera controlar, nos pide obediencia para que nos vaya bien, para que seamos felices, para que podamos gozar de la vida que Él nos dio. Si nosotros nos inclinamos al pecado, vivimos haciendo pecado, rompemos la relación con Dios como primera medida, y como segunda medida lo que estamos haciendo es siendo infelices, siendo como si no conociéramos, no hubiéramos conocido nunca a Cristo. La autoexaminación continua de nuestras vidas, que viene de predicarnos diariamente a nosotros mismos el Evangelio, nos mantiene conscientes de esta depravación y por ende la necesidad de la obra de Cristo cada día en nuestra vida. No es que una vez que Cristo nos salvó ya está. Cada día es necesario recordar esa obra de Cristo a nuestro favor, porque esa limpieza, si bien ya la realizó una vez y para siempre, como dice Hebreos, es necesario en nuestra mente recordarla para saber cuánto hemos pecado, en qué dimensión estamos de pecado nosotros, en qué grado de acumulación de pecado sin confesar estamos, por ejemplo, y ponernos a cuenta con Dios. Ahora vamos al apartado 4. Leo el apartado 4 de la declaración de fe. Dice así: también la ley moral es útil para los regenerados a fin de restringir su corrupción, en cuanto a que prohíbe el pecado y sus amenazas sirven para mostrar lo que sus pecados todavía merecen y qué aflicciones puede esperar por ellos en esta vida, aun cuando estén libres de la maldición y el puro rigor de la ley. El pecador, que somos todos, el pecador tiene que tener una dimensión, lo que le decía recién, una dimensión de cuánto es de pecador, en qué grado está de pecado, en qué grado está su pecado, su pecaminosidad. La idea es que nosotros a lo largo de nuestra vida, al pasar los días, las semanas, los meses, los años, nos vayamos superando y creciendo en un tipo de crecimiento continuo en lo que es la santidad. La santificación de nuestras vidas tiene que ser un hecho, que cada día tengo que ser más santo que el anterior. Yo hace años, hace ya muchos años, dictaba una materia, pero no en la iglesia, sino que dictaba una materia en la fábrica donde trabajaba, en una de las fábricas que trabajaba, que se llamaba mejoramiento continuo, que tiene que ver con todo lo que hace al proceso industrial y al control de calidad. Entonces, hay un tal Edward Deming, un estadounidense que en la época de la guerra él se fue a Japón y tuvo que ir a enseñar a Japón porque los norteamericanos no le daban ni 5 de interés, ni 5 de atención le prestaban, y fue, y es como ir a predicar a otro país. Fue y les enseñó japonés, y los japoneses tomaron la enseñanza de Deming y la aplicaron. Y en 1960 estaban cerrando prácticamente las fábricas de motos en Estados Unidos porque invadió Honda y Kawasaki, invadieron el mercado norteamericano de las motos. Y estuvieron a punto de caer las fábricas automotrices cuando Toyota ingresó al mercado norteamericano. ¿Y todo por qué? Por aplicar lo que Deming les enseñó, un norteamericano les enseñó a ellos. Los japoneses se dice que copian todo, pero lo hacen más chiquito.
Y yo digo, los japoneses copian todo, pero lo hacen más eficientes. Eso es lo que tienen, una característica de ellos. Pero más allá de esto, Deming decía que nosotros vivimos en un plano inclinado, empujando una rueda cuesta arriba. Y eso no es ni más ni menos que la vida del cristiano. La vida del cristiano es empujar cuesta arriba nuestra maldad para ir dejándola atrás, superando cada día y creciendo, porque el plano inclinado va hacia arriba, el cristiano no va hacia atrás, el cristiano si se para, lo aplastan las cosas que vienen, o sea, esa rueda que empuja el cristiano, si él se parara y no la hiciera rodar, lo aplastaría a él, por eso el cristiano no se puede quedar, cuando el cristiano se para, se estanca, el cristiano en realidad está retrocediendo, está aflojando, está menguando su fuerza. Y hablando en el terreno espiritual, lo que está haciendo está ganando la carne terreno sobre él. Entonces, el cristiano, en vez de empujar una rueda, empuja toda su carnalidad para llevarla afuera. Siempre cuesta arriba y siempre hacia adelante y siempre andando, nunca parándose. Por eso el Señor Jesucristo le dice a Pedro cuando pregunta si se querían ir ellos, y Pedro le responde, ¿qué le responde? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y el Señor le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta, en Mateo ya 16, 18, le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y eso da la idea de que la iglesia está avanzando, en pleno avance. En ese avance de la rueda cuesta arriba, así está nuestra iglesia. Y no hay nada, absolutamente nada de las fuerzas del maligno, del enemigo de Dios, que pueda detener ese avance de la iglesia. El Señor los llamaba las puertas del Hades, no prevalecerán, porque serán aplastadas por el avance del Evangelio en este mundo. Bien. Apartado 4, no me quiero ir porque yo empiezo a hablar y me voy del tema por ahí. El versículo de referencia es Santiago 2:11 del apartado 4, el primer referente. 2:11 dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. No me puedo escapar de la ley, porque si yo cumplo un mandamiento y fallo en otro, ya me hago culpable de todo el peso de la ley que caiga sobre mí. Otro referente, Salmo 119, 101, versículo 104 y versículo 128. Dice así el 101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. El 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y el 128 dice, por eso estimé recto todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. El nuevo hombre, nacido en Cristo Jesús, se regocija ahora y valora y atesora cabalmente las enseñanzas de Dios a través de sus mandamientos. Es el referente que tenemos nosotros, los mandamientos de Dios, no tenemos otro de parte de Dios. También sus decretos, sus ordenanzas que aparecen a montones en la Biblia, porque le traen gozo el saber que por ellos vamos adquiriendo sabiduría y crecimiento espiritual. ¿Quién puede rechazar semejantes beneficios en esta vida, verdad? Apartado 5. Leo el apartado 5 de la declaración de fe. Asimismo, sus promesas manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia
¿Y cuáles son las bendiciones que puede esperar por el cumplimiento de la misma? A los regenerados únicamente, a los nacidos de nuevo, a los verdaderamente hijos de Dios. La referencia bíblica es Efesios 6, versículos 2 y 3, que dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vemos, como dice la declaración de fe, que los mandamientos siguen plenamente vigentes para la iglesia el día de hoy. Es perpetua la inmutabilidad del consejo de Dios. Dios no cambia. Y esos mandamientos, ¿por qué son más importantes que las leyes ceremoniales que ya caducaron y que las leyes judiciales que desaparecieron junto con cuando Israel dejó de ser un Estado en el año 70, cuando Tito destruyó Jerusalén y mató a todos los que pudo? Simplemente por lo siguiente: fueron los únicos mandamientos que dio Dios directamente, y él mismo los escribió en tablas de piedra. Son los únicos mandamientos que están guardados en el arca del pacto, y son los únicos mandamientos que crean, y en su momento, cuando Dios los escribía y los hablaba en voz alta, hicieron que el pueblo se aterrorizara y no quisieron ni siquiera acercarse al monte Sinaí para no morir. Entonces, por esa razón, esos 10 mandamientos, hay más razones, pero por esas 3 razones, las más importantes, esos 10 mandamientos son los únicos que perseveran hasta hoy, y porque fueron citados por el Señor Jesucristo y, como les dije, sintetizados de alguna manera, los 10 los redujo el Señor a 2. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, tu mente y tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de esos 2 mandamientos, dijo el Señor, dependen ¿qué? Toda la ley y los profetas. La Biblia hebrea en la antigüedad se dividía en 2 partes. La ley, dada por Moisés, los 5 primeros libros de la Torá, y los profetas, que era el resto de los libros, donde estaban los libros históricos, los libros poéticos y los libros proféticos. Se les llamaba los profetas. Así estaba dividido la ley, o sea, lo que llaman hoy los judíos la Torá, la ley, no eran solamente los 5 primeros libros, sino eran el resto también, que el Señor Jesús les llamó los profetas. O sea, todo el antiguo mandamiento dependía de esos dos mandamientos que Jesús resumió a los 10 que había dado en su momento. Segundo referente bíblico, Salmo 37, versículo 11. Dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Salmo 19, 11. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Luego tenemos Mateo 5, versículo 6. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Estos 3 versículos son preciosas promesas, como dice la declaración de fe, que podemos esperar de un Dios fiel como el que tenemos, que siempre cumple sus promesas. Amén. No los escucho porque están muteados, pero deben decir amén seguramente. Es un Dios que siempre cumple sus promesas, y son mandamientos que nosotros tenemos que guardar siempre, porque ellos serán saciados, dice. Todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. La justicia, ¿dónde la encontramos? El referente de la justicia. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿quién es?
Cristo. Cristo es la palabra. En el principio era el Logos, dice, actual de la Biblia. Y Dios era el Logos. Dios era la palabra. Cristo era Dios y era la palabra. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de Cristo mismo. Apartado 6 del párrafo 6, que dice, aunque no como si se les deba por ley como pacto de obras, no como si se les deba por la ley como pacto de obras. ¿Cuál fue el pacto de obra que conocemos nosotros por la Biblia? El primer pacto de obras que Dios, y el único pacto de obras que Dios dio al hombre, fue dado a Adán, que fue el que era puesto en el huerto para que lo labrara y para que lo guardase y para que se fructificara junto con su esposa, se reprodujera y llenara la tierra y sojuzgara la tierra, fueran los amos y señores de toda la creación. Ese fue un pacto de obras que fue roto por Adán y Eva, por los dos. Entonces, ese es el único pacto de obras. Y ahí la declaración de fe dice que no es como un pacto de obras, que no debemos tomarlo como que es un pacto de obras, como si se les deba por la ley como pacto de obras. No es así. Dice, referente que tenemos acá, Lucas 6, Lucas 17, perdón, Lucas 17, versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Eso lo dice, son palabras del Señor. Cuando se nos manda a hacer algo, aunque no sea perfecto lo que hacemos, pero está aceptablemente hecho, no nos tenemos que vanagloriar y decir, mirá lo que hice, mirá qué grande que soy. No sos grande, sos pequeño, muy pequeño. Pero no debemos jactarnos de eso porque teníamos que haber dicho, dice, decir, siervos inútiles somos siervos inútiles, no somos capaces de hacer todo como Dios quisiera que lo hiciéramos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos, de todas maneras lo hicimos, de todas maneras. Ciertamente que no merecemos nada porque nuestras obras siempre son imperfectas, siempre, siempre. Pero por su gracia Dios cubre nuestras limitaciones e igual nos recompensa. Dios es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos. Apartado 7 y el último apartado del párrafo 6 dice, de manera que si alguien hace lo bueno y se abstiene de hacer lo malo porque la ley le manda lo uno y le prohíbe lo otro, no por ello demuestra que se encuentre bajo la ley y no bajo la gracia. O sea, lo que quiere decir que si yo hago lo correcto, no hago lo correcto porque estoy bajo la ley, no obedezco los mandamientos porque estoy bajo la ley. Lo obedezco porque estoy bajo la gracia, por una cuestión de amor a Cristo y de su obra redentora en mi favor, yo trato de cumplir con los mandatos de la mejor manera posible. Por eso digo, no perfectamente, pero sí sinceramente, de todo corazón, trato de hacer lo que Cristo me pide, lo que los mandamientos me piden. Y tenemos como referente Proverbios, veas el libro de Proverbios completo, ahí podemos leerlo una vez por día, un proverbio por día, un capítulo de Proverbios por día, para que en el final del mes tengamos los 31 proverbios hechos, cuando tenemos 31 días, ¿verdad? Si no, nos va a sobrar uno que lo podemos leer los últimos dos capítulos juntos. Esa es una que podemos ver para aseverar esto y tener una idea de lo que dice la declaración de fe. Luego otro referente es Mateo 3,
Versículo 7, dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, hablando de Juan el Bautista, venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Lucas 13, versículos 3 y 5 dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El 3 y el 5 dicen exactamente lo mismo. Tanto Mateo como Lucas hacen hincapié en el arrepentimiento, que no es una obra, es el único hecho, el arrepentimiento que no es contado como una obra, no es una obra porque es algo que Dios nos da como consecuencia de la fe y el abrirnos los ojos en la regeneración. Nosotros nos arrepentimos al ver cuán pecadores somos frente a la santidad de Dios. Por eso nos arrepentimos. Este arrepentimiento es el único requisito necesario para que junto con la fe en Cristo podamos ser perdonados y salvados. No hay otro requisito, el arrepentimiento. Nuestra confesión sincera de que somos pecadores y lo reconocemos delante de Dios como tal, nos reconocemos como tal. Pero los fariseos y saduceos negaban esto y lo niegan hasta el día de hoy. Aunque no existan ya los fariseos ni los saduceos, pero ellos piensan que están bien con Dios cumpliendo con sus mandamientos. Hasta el día de hoy lo piensan así. Por eso que Juan los trata tan dulcemente y le dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque ellos tenían repugnancia de considerarse pecadores y de ser merecedores del bautismo de Juan. Sin embargo, venían para ser bautizados por Juan porque era un bautismo de arrepentimiento, pero ellos decían que no tenían de qué arrepentirse, pero a fin de cumplir la ley lo hacían. O sea, la parábola del fariseo y el publicano es patente, es una parábola excelente para demostrar de qué manera ellos se consideraban frente a un publicano, por ejemplo, un recaudador de impuestos. Decía, doy gracias porque diezmo regularmente 3 veces por semana. No estaban obligados a diezmar 3 veces por semana por la ley, pero sin embargo él lo hacía para hacer más que lo que la ley pedía. Y no soy como este publicano. O sea, ellos se consideraban muy superiores a todos los que lo rodeaban. Eso eran los fariseos. Pero nosotros no consideramos esto, el cumplir los mandamientos, entonces, como conclusión, como que estamos cumpliendo con la ley porque estamos bajo la ley. Sabemos que estamos bajo el pacto de gracia, el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y todo nos es lícito, mas no todo nos conviene, como dice Pablo. Pero estamos en una libertad total de hacer lo que querramos y de la manera que querramos. Hoy tenemos tal libertad que podemos venir a Dios en confesión de pecado. Hasta podemos buscar a Dios, cosa que antes no podíamos. Sí, todas las veces que queremos podemos entrar y salir. Antes podíamos hacerlo una vez por año, ahora podemos hacerlo siempre. Bien, vamos a entrar entonces al párrafo 7, el último párrafo de este capítulo, que dice lo siguiente. Los usos de la ley ya mencionados tampoco son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que concuerdan armoniosamente con él, pues el Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga libre y alegremente lo que requiere la voluntad de Dios revelada en la ley. No podemos explicar cómo, de qué manera Dios lo hace, pero puso algo en nuestro nuevo corazón que nos dio cuando nos regeneró, que hoy no solo podemos, sino que queremos hacer su voluntad.
Es nuestro deseo hacerlo su voluntad y ordenanza, cualquiera fuera la que nos dé. Como primera referencia de la primera parte tiene un solo apartado, ¿no? Así que tiene una sola serie de referencias bíblicas que van al mismo apartado, que es Gálatas 3:21, el primero, que dice: luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, dice Pablo, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. En este pasaje, Pablo nos enseña que la ley y la gracia expresada aquí como las promesas de Dios, está hablando de las promesas de Dios, tanto la ley como la gracia que recibimos, no son contrarias entre sí, no se oponen, sino que son complementarias. ¿Por qué? Porque la ley cumple una función, la de convencer de pecado, del estado miserable en que nos encontramos, en que el pecador se encuentra, mientras que las promesas de Dios por gracia hablan de libertad y hablan de salvación solo por fe en la obra de Cristo y no por las obras de la ley. Por eso no se oponen, porque son complementarias. En Jeremías 31-33 podemos leer ya el anuncio en los tiempos de los profetas del Antiguo Testamento de lo que dice Dios. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, que hoy es la iglesia, somos nosotros. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí el Señor anuncia al profeta del Antiguo Testamento un nuevo pacto que sería cumplido por Cristo unos 600 años después de anunciado por el profeta Jeremías. Después tenemos Ezequiel 36:27, que dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Junto con el pasaje de Jeremías, su contemporáneo, eran contemporáneos Jeremías y Ezequiel, constituyen dos hechos gloriosos en los cuales Dios anuncia la promesa de la redención de Israel y con ellos de todos los gentiles también, que luego sería la iglesia en su conjunto a través del nuevo pacto en Cristo, el cual, como dice el Salmo 110:3, préstenle atención a este salmo cuando le digan que Dios nos robotiza, que nos obliga a hacer su voluntad, dice: tu pueblo se te ofrecerá como voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Y sigue, continúa el salmo. Todos y cada uno de los escogidos llamados a salvación, primero escogidos, luego son estos escogidos a su tiempo, los tiempos de Dios, no los nuestros, llamados a salvación. Danielito, vení. Dieguito, vení. Y así, cada uno de nosotros. Todos y cada uno de los escogidos llamados a salvación serán regenerados, iluminados, abiertos sus ojos, capacitados y subyugados por el Espíritu Santo. Esto de subyugado quiere decir convencido de pecado, de justicia y de juicio, como dice Juan, que el Espíritu Santo hará en cada uno de nosotros. Entonces, en cada uno de los escogidos seremos influenciados de tal manera por el Espíritu Santo para hacer lo bueno, que reconoceremos nuestro pecado, nos arrepentiremos y creeremos, no obligados, sino voluntariamente. No solo creeremos, sino desearemos esa salvación que Cristo nos está ofreciendo. Ese: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso, voluntariamente, no por obligación, no guiados por ninguna robotización, como dicen los arminianos que nos acusan. Romanos 8:4, el referente que sigue, dice:
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino como conforme al Espíritu, en proceso de santificación continua. Acuérdense de Deming, acuérdense del plano inclinado y el cristiano empujando su carnalidad para adelante, llevándola fuera. Aquí Pablo, que viene hablando de la ley del Espíritu que es en Cristo, concluye diciendo que la justicia de Dios es cumplida en nosotros que andamos en la llenura del Espíritu. Ojo, cuando andamos en la llenura del Espíritu, cuando alimentamos nuestro espíritu y no nuestra carne. Gracias a la obra que Cristo cumplió con todos los requisitos de la ley moral de Dios, porque la ley moral de Dios hubo alguien que la tuvo que cumplir para pagar esa deuda que teníamos. Por eso Cristo se hizo hombre, porque como hombre debió pagar esa deuda que teníamos nosotros. Y como hombre debía cargar con el pecado y morir. Entonces esa deuda la pagó Cristo, no nosotros. Para reforzar el concepto podemos decir que Pablo nos dice en Tito cuál fue esa obra y su alcance en el creyente, Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Eso es sustitución. Él por nosotros. Conclusión del capítulo. No debemos rechazar la ley moral. No debemos rechazarla como lo hacen los antinominianos, que dicen, yo no cumplo con los 10 mandamientos porque estoy bajo la gracia, no estoy bajo la ley. Entonces la ley para mí ya fue. Porque está totalmente vigente en su propósito, que es mostrar la imposibilidad del pecador de ganar su salvación cumpliendo los mandamientos. Ya con mirarlo nos damos cuenta, porque es imposible. Esta ley actúa de forma complementaria a la ley del Espíritu en Cristo que nombra Pablo. El nuevo pacto en la sangre de Cristo, de Lucas 22:20, anótenlo y después lo leen, lo estudian, lo meditan. Lucas 22:20 y 1 Corintios 11:25. El rechazo a la observancia de la ley se denomina, vuelvo a repetir, antinomianismo y es totalmente antibíblico. El Señor dijo, no pensé que he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. He venido a cumplirla, no a abrogarla. Y Él la cumplió, de hecho la cumplió. Y de nosotros dice, el que guarda mis mandamientos es el que me ama. Y yo le amaré, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él, etcétera, etcétera. Entonces nosotros debemos guardar los 10 mandamientos para tener una idea clara, un espejo claro para dónde mirarnos espiritualmente, cómo estamos espiritualmente. Fin del capítulo 19, hermanos queridos. Ya terminamos con el capítulo 19. El jueves que viene comenzamos con el 20. El capítulo 20, que ya les digo de qué vamos a hablar. Sí. Del Evangelio y del alcance de su gracia. Nada más ni nada menos. Empezamos con ya el nuevo pacto, el Evangelio y del alcance de su gracia. Voy a leerles el párrafo 1 para dejarlos con una idea de lo que vamos a empezar a ver. Habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida, porque se quebranta un pacto y ya no sirve, agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para llamar a los escogidos y engendrar en ellos la fe y el arrepentimiento. En esta promesa, el Evangelio, en su sustancia, fue revelado
y por lo tanto es eficaz para llevar a los pecadores a la conversión y a la salvación. Y tiene un solo apartado, así que tiene todos los versículos de referencia referidos a todo el párrafo. Y el protoevangelio, que se llama, el primer versículo que hace referencia es precisamente Génesis 3:15, que es el protoevangelio, el llamado protoevangelio. Ustedes lo pueden leer y pueden tener ya una idea de la introducción que vamos a tener el jueves que viene. Así que estoy abierto a preguntas. Vamos a abrir, como dice el pastor, un pequeño foro y pregunten, comenten, saluden, hagan lo que les parezca, lo que el Espíritu les diga. Yo estoy aquí con los oídos abiertos. Escucho cada vez menos, pero tengo los oídos abiertos.